Bueno, tiempo de conectar con el conductor de 26 Global, con Andrés Repeto. Exactamente. Andrés, ¿cómo estás? Buen día, buen viernes para vos. Falta nada, ¿eh? Sí. Un día para las elecciones prácticamente en Venezuela. ¿Cómo lo analizás? ¿Qué tal, Sofía? Hola, Diego, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, Muy bien, Andrés. sin duda el ambiente es de un tiempo de cambio, de transición o de continuar, ¿no? Pero claramente hay un clima, creo yo, de los venezolanos de muchas ganas de participar. Se ven en las manifestaciones en estos últimos días multitudinarios. Creo que el venezolano tiene claro que es a través del voto que puede conseguir lo que busca, ¿no? Me parece que ese es un dato muy positivo. La verdad es que cuando uno piensa y usa determinadas palabras para definir lo que está pasando en Venezuela, tiene que hacer un recalculando, ¿no? Porque uno, chicos, habla de elecciones y la verdad es que el régimen de Maduro no le dio muchas posibilidades a quienes no piensan igual de elegir, porque como ha pasado durante todos estos años, cada vez que hay un candidato fuerte, lo inhabilitan, ¿no? Con un sinfín de excusas. Inhabilitaron a Corina Machado, inhabilitaron a la persona que Corina Machado había elegido, por otras razones tampoco pudo esa sucesora ser la candidata, y finalmente el destino y lo que hay generó que Edmundo González, que era un candidato de la oposición, quizás con una visión desde el chavismo de no riesgo, se convirtió en el trasvaso de la popularidad que tenía Corina Machado hacia él. ¿Por qué? Porque Corina Machado, junto con la oposición, decidieron dar la alianza. Entonces lo que uno ve es que un hombre, un diplomático de 74 años, que era desconocido para muchos venezolanos, se volvió casi tan conocido como Corina Machado. Si eso después se va a trasladar a que la gente participe, lo veremos. Yo creo que lo que está pasando es un gran signo de interrogación. ¿Por qué tenemos un gran signo de interrogación? Porque la no democracia nos genera que tengamos un montón de dudas. ¿Por qué? Porque es lo que ha pasado durante años y años en Venezuela. Entonces, es difícil poder generar una trazabilidad de escenarios. En una democracia más o menos, digamos, de las que vemos habitualmente, uno dice, bueno, ¿a qué hora se conocen los resultados? Más o menos a tal hora. Acá se conocerán cuando el gobierno de Maduro así decida que se conozcan. ¿Qué es lo que puede pasar? Y bueno, generalmente, acá es todo una gran incógnita, porque ya ha sucedido cuando el gobierno y Maduro en la campaña dice, van a correr ríos de sangre, más o menos esa fue la frase, si nosotros perdemos, no está dicho al aire. En Venezuela han sido asesinadas decenas y decenas de personas por manifestarse en contra o por pedir un cambio o por pedir democracia. Entonces, vayamos con pequeñas situaciones que pueden darnos un panorama del domingo. Bueno, las encuestas, si no se equivocan, porque hay que ver qué tan serias son, supuestamente hablan de que el 80% de los venezolanos quieren ir a votar, no importa por quién quieren ir a votar. Después hay otras encuestas que hablan de una gran intención de cambio. Bueno, veremos si eso finalmente es así. Después hay otra situación que nos permite vislumbrar quizás lo que pueda pasar el domingo, que es lo que estuvo pasando en estos días con observadores internacionales o que fueron denegados y los dejaron en la puerta del embarque, como el expresidente argentino Fernández, o otros observadores como los brasileños que ante una crítica o pedido de transparencia se pelearon con el Tribunal Electoral venezolano y no fueron, ¿no? Bueno, o los presidentes como Boric pidiendo que haya elecciones transparentes, limpias y democráticas. Entonces, bueno, la duda, hay una gran duda. ¿Por qué? Porque no hay democracia en Venezuela. Entonces, el clima que se vive sí es de euforia, de por primera vez en mucho tiempo de salir de la apatía. Bueno, veremos qué es lo que pasa, veremos si hay muchísima gente, mucha más que en otras votaciones, porque no fueron elecciones, quizás nos dé un indicio de lo que pueda suceder. Y la pregunta que yo tengo, y la digo con total honestidad, y me pregunto, y se la ha preguntado a colegas venezolanos, periodistas, ¿por qué en esta oportunidad el régimen de Maduro creería eventualmente entregar el poder si pierde? También puede pasar que todas las encuestas se equivoquen, que Maduro gane por el 80% y que, bueno,
Digo, parecería que eso no es así, pero bueno, me parece que no podemos ir con el chip de que es un país donde las cosas son predecibles, porque es una dictadura y pasa todo lo que la dictadura hasta ahora quiere. También suceden los milagros y las situaciones impredecibles acontecen, ¿no? Y Andrés, bueno, en cuanto a esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede también el día de mañana con las encuestas más en off, si se quiere, porque estamos a horas del domingo, pero si el resultado llega a no ser favorable para el oficialismo, para el chavismo y para Maduro, ¿cómo crees que lo puede llegar a tomar este último? ¿Crees que va a reconocer los resultados? ¿Puede haber algún problema en relación a esto? No exactamente como pasó en los Estados Unidos o en Brasil, va a tener su propio tinte cultural, ¿no? Pero ¿crees que esto puede llegar a suceder? Es que no podemos compararlo con ni siquiera democracias que han mostrado debilidades institucionales, Sofi. Estamos en un país donde la Corte Internacional de Justicia habla de violaciones a los derechos humanos. Hemos visto manifestaciones a lo largo de todos estos años donde a los manifestantes gente en moto los rodeaba y les pegaba tiros en la cabeza. Por eso no podemos estar pensando que en Venezuela hay una democracia, entonces, no, en Venezuela hay una dictadura. Entonces, quizás podríamos trazar algunos escenarios. La oposición, bueno, como dicen muchas encuestas, gana con una gran mayoría. La Junta Electoral, si fuese independiente, acepta esa victoria de una oposición y a partir de ahí podríamos encabezar un proceso de transición, que es lo que habla Edmundo González. Perfecto. A. B. Gana Nicolás Maduro, la oposición acepta porque se cumplieron las garantías mínimas y básicas para la elección. C. El gobierno no reconoce lo que los pocos observadores que están en el lugar dicen fue una victoria de la oposición y decide encaminarse hacia la nicaragüización de la realidad. Es decir, hasta ahora el gobierno de Maduro o lo que queda del chavismo ha decidido jugar a la democracia y se ponían pátinas pero nunca ha sido un país, o sea, en estos últimos años no ha habido democracia en Venezuela. Entonces, bueno, quizás diga, bueno, ya está, esto se terminó, terminemos con este circo de que acá hay democracia y vamos hacia Nicaragua, donde, bueno, es una situación aún más radical de la que se vive en Venezuela, ¿no? Así que yo creo que esos son los tres escenarios. Sí, puede acontecer, ¿no? Algunos periodistas en Venezuela escriben notas como diciendo, bueno, los golpes de los votos van a derribar el muro como cuando cayó el muro de Berlín. Ha habido gobiernos tan totalitarios como el venezolano, que de un día para otro se dieron situaciones y cayó. La verdad es que no sé, veremos cuánto tarda, qué pasa, cuánta gente vota, cuánto se demora en haber un resultado, si eso pasa es porque se está negociando. Son todos interrogantes con por lo menos estas tres líneas posibles que veo yo. Pero tenemos que tener en cuenta que es una dictadura que hasta ahora no ha querido entregar el poder y que ha jugado a tener una supuesta pátina de democracia que no ha sido tal. Andrés, muy claro como siempre, bueno, es interesante lo que mencionabas de la alta intención de voto, siendo que no es obligatorio hacerlo en Venezuela y también teniendo en cuenta que hay varias trabas para quienes se encuentran en el exterior para poder hacerlo en estas elecciones del próximo domingo 28 de julio. Te agradecemos y te vemos como siempre en la pantalla de nuestro canal en 26 Global esta noche. Hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente.